Te quiero compartir las dos grandes palancas que puedes accionar para generar más impacto, para tener mayor capacidad de influencia cuando vas a transmitir tus ideas. Estas dos palancas te van a servir para que esas ideas que tienes lleguen más lejos, para que la gente las recuerde mejor, se entiendan mejor e incluso que puedan mover por dentro a esas personas a las que van dirigidas. A mí me sirven mucho porque de alguna forma representan las dos grandes líneas de trabajo, líneas de entrenamiento, de reflexión que abordo con las personas, con las empresas con las que trabajo para mejorar su capacidad para comunicar. Y son el fruto también de alguna manera de haber estudiado a expertos en comunicación que me gustan mucho y de haber tenido incluso la suerte de practicar yo mismo con algunos de ellos. Te las voy a explicar, estas dos palancas que ahí te simbolizo y que te pueden ser útiles tanto en el ámbito de la comunicación pública, es decir, si vas a hacer una conferencia, por ejemplo, si vas a participar en alguna entrevista, en alguna tertulia, o incluso si eres profesor y das clases, y también te van a ser útiles en el ámbito privado, si tienes una reunión con clientes, con compañeros, con tu comité de dirección, si tienes una reunión con la comunidad de vecinos o conversaciones importantes, conversaciones de influencia con algún familiar, algún amigo, alguna persona a la que te quieras dirigir. Por tanto, creo que son palancas universales. Yo te las voy a explicar con detalle, te voy a poner varios ejemplos para que entiendas cada una de estas dos líneas y después, al acabar el vídeo te voy a ofrecer una batería de preguntas que te puedes hacer tú mismo para empezar a trabajarlas y entenderlas mejor. ¿Te gusta el menú? Pues adelante. Ahí tienes las dos palancas a las que me refiero, representadas con dos imágenes. La de la izquierda, la primera son las manos de un alfarero que está ahí moldeando una vasija, porque la primera de las dos palancas es la forma que le damos a nuestras ideas. Es decir, cómo puedo jugar con ellas, cómo puedo trabajarlas para entregártelas de tal forma que agarren en ti sin esfuerzo, para que las entiendas muy fácilmente, las disfrutes y las puedas hacer tuyas, incluso las puedas compartir muy fácilmente. En eso consiste dar forma, que es la primera gran palanca que me ayuda a mejorar mi potencia en comunicación. Mira, con esta otra imagen te voy a enseñar la sensación que tenemos en el cuerpo cuando conseguimos darle forma correctamente a una idea. Es muy parecido a lo que ocurre en esta escena en la que vemos a unos papás que le van a dar de comer a su chica y le han preparado una de las comidas que más le gusta, que es un filete ahí empanado, rebozado, riquísimo, es su comida favorita prácticamente. Preparan también la salsita, la preferida de la niña, le parten el filetillo ahí en cachitos pequeñitos, se lo pinchan y se lo dan de tal manera que ella solo puede disfrutar de la comida. En eso consiste dar forma a las ideas, en algo muy parecido, que es trabajarlas también, entregártelas de tal manera que sean irresistibles para ti, que sean contagiosas. Sobre este tema de dar forma, habla en su libro Presenta tus ideas con forma de virus, el consultor en comunicación Enric Lladó, que es un experto en esta materia y que a mí me gusta muchísimo, es un libro que te recomiendo. Enric habla en su libro de que las ideas son gaseosas, son líquidas por lo general, están un poco en las nubes y nuestro trabajo para conseguir que comuniquen fuerte es darles densidad y para darles densidad les damos forma. En eso consiste nuestro trabajo cuando queremos mejorar nuestra capacidad para comunicar. Yo te voy a poner varios ejemplos de ideas que estaban un poco en las nubes, que eran un poco complejas y que después de hacer un buen trabajo de darles forma llegan mucho más lejos y se comparten con mucha facilidad. Mira, te planteo en pantalla la definición de un concepto. Ahí lo tienes. Fenómeno por el cual un alto cargo público se marcha a trabajar a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada en beneficio propio y en perjuicio del interés público. Bien, este fenómeno probablemente te suene, seguro que ha ocurrido muchísimas veces, pero lo que te planteo es en qué momento este fenómeno entró al debate público, en qué momento esta idea compleja empezó a hablarse de ella en todos sitios, en todos los medios de comunicación. ¿Cuándo ocurrió eso? Pues cuando a alguien se le ocurrió llamarla así, llamar a esto puerta giratoria.
Puerta giratoria, que es un término que resume perfectamente el concepto complejo que hay detrás y que además tiene una carga visual muy grande. Y eso nos facilita el recordarla y nos facilita que todo el mundo, cuando recibe este concepto, vea rápidamente a qué se refiere. Bueno, pues en el momento en el que se empezó a hablar de puerta giratoria, este concepto entró al debate público. Te pongo más ejemplos. Nos vamos a ir ahora al ámbito del marketing. El marketing, que como sabes es la disciplina que pone los productos y los servicios en el mercado, ¿no? Que da a conocer productos y servicios por parte de las empresas. Bueno, pues ahí lo que ves en pantalla es una representación de cómo se hacía el marketing durante muchas décadas, ¿no? Los 70, los 80, los 90. Se hacía un marketing así, un marketing agresivo, un marketing intrusivo, no personalizado y por tanto, pues es un poco hasta desagradable, ¿verdad? Cuando llegan los 2000, cuando aparece Internet, hay algunos expertos en marketing que empiezan a darle vueltas y llegan a la conclusión de que quizás, gracias a esta nueva herramienta que es Internet, se puede empezar a hacer un marketing más amable. Un marketing que aprovecharía, pues que todos nosotros, nuestras necesidades ya empezamos a volcarlas en Internet. Empezamos a escribir ahí en Google lo que necesitamos, lo que buscamos, lo que queremos, ¿eh? Aprovechando esa información, quizás se podría hacer un marketing más amable y más personalizado, intentando acompañar al usuario sin atosigarle, ¿no? Bien, pues esta es una idea que probablemente muchos expertos en marketing de aquella época tuvieron, pero hubo dos que tuvieron el acierto de ponerle un nombre. Estos dos señores a este nuevo marketing le llamaron Inbound Marketing. Y en ese momento que le pusieron ese nombre y en ese momento en el que empezaron a contarlo acompañado de este modelo que ves en pantalla, de este esquema, y empezaron a armar un discurso y a contarlo, esta idea se hizo tremendamente popular. Ellos empezaron a explicar este nuevo marketing como una disciplina que, entre otras cosas, lo que hacía era dividir en etapas el proceso de compra de un usuario, de un consumidor. Dividirlo en etapas porque, saltando de etapa en etapa, podíamos hacer mejoras en cada una de las fases por las que atraviesa. Y ese salto de etapa venía marcado por la cantidad de información que éramos capaces como empresa de obtener de nuestro usuario. A más información obteníamos de él, más capacidad para hacer una comunicación personalizada con él podíamos hacer. Así lo explicaban, y de esta forma esa idea, que era bastante compleja en un inicio, se concretó y empezó a hacerse súper popular. Tan popular que el marketing que se hace hoy día bebe de esas ideas, y ellos dos montaron una empresa tecnológica como es HubSpot, que ahora mismo cotiza en bolsa y que es millonaria. Así que ahí tenemos otro ejemplo de cómo dar forma a una idea compleja para que te la bebas con muchísima facilidad y se haga popular, ¿no? Vámonos a otro ámbito. Vamos a un ámbito que a mí me encanta, que muchos sabéis que practico, que disfruto muchísimo, que es el ámbito de la música. Ahí tenéis en pantalla la imagen de un concierto, y en un concierto tenemos un gran acto de comunicación. En un concierto quizás no transmitimos tanto ideas como canciones, ¿no? ¿Y cómo podemos darle forma a quienes organizamos un concierto? Pues, por ejemplo, poniéndole un título a ese concierto. Ahí tenéis ese "hemos sido abducidos". ¿Qué es un título? Pues es algo que le da cohesión al concierto, a las canciones, y que nos permite contar una historia. De esta forma, el concierto adquiere un valor superior al de la mera suma de las canciones que lo componen. Por tanto, ahí ya estamos dándole forma. ¿De qué otra manera le damos forma a un concierto? Pues preparando la lista de canciones de ese concierto, claro que sí. En esa lista de canciones nosotros seleccionamos las que consideramos más atractivas y a la vez desechamos las que menos encajan. Damos un orden a las canciones, le damos una estructura, vemos dónde vamos a hacer pausas, dónde vamos a hablar con el público, dónde vamos a tocar de seguido varias canciones para darle ritmo. Y todo eso, en función de cómo lo organicemos, influye muchísimo sobre el impacto que va a tener el concierto en el público que va a ir a verlo. Bien, así que ahí tenemos en la música otro ejemplo de cómo damos forma a unas ideas. Y ahora te dejo, pues quizás el ejemplo casi más potente que podemos tener de cómo se da forma a unas ideas. Ahí ves una Biblia. Una Biblia es un gran acto de comunicación también, una gran herramienta, y analizando un poquito su origen, me imagino, que estaría en algunas personas que querían transmitir a las demás una serie de valores. Valores como quizás la generosidad, la compasión, la justicia, el servicio a los demás. Bueno, una serie de ideas. Ideas en cualquier caso complejas.
ideas gaseosas, ideas líquidas, ideas que están un poco en las nubes, porque no son concretas de momento. Y esas ideas incluso son muy interpretables. Tu idea de la generosidad, de la justicia, va a ser a lo mejor distinta de la mía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para transmitir esas ideas tan complejas? Pues se hace, por ejemplo, a través de historias, de nuevo, de una o de varias historias. Por ejemplo, la historia de Jesucristo que se cuenta en el Nuevo Testamento. Es una historia contada a tal nivel de detalle y además con una carga visual también enorme que de estar en las nubes se hace densa. Esas ideas se hacen densas, adquieren densidad y por tanto se pueden compartir ya con mucha más facilidad a través de una historia. Fíjate estas escenas que te voy a poner en pantalla y en las que puedes ver a lo que me refiero, ¿no? De ese impacto visual de la historia que se cuenta ahí y que prácticamente creo que sin necesidad de haberla leído, simplemente recibiéndola contada por nuestros padres, por nuestros mayores, para nosotros es sencillo contarla a los demás, pues porque es una historia llamativa y sobre todo que tiene esa carga visual que ves en estas imágenes. Pues bien, es un ejemplo muy poderoso porque lo que ha conseguido es transmitir unas ideas y transmitir unos valores de manera constante durante más de 2000 años. Con ese buen ejercicio de darle forma a través de la historia, esos valores a día de hoy prácticamente se entienden casi igual que como fueron concebidos hace 2000 años. Así que ahí tenemos otro ejemplo magnífico de cómo damos forma. Bien, espero que hayas pillado la idea de dar forma en qué consiste. Esa sería la primera gran palanca y que, bueno, se puede abordar desde muchísimos frentes posibles. Dar forma toca cosas tan variadas como poner un nombre, un título adecuado, dar orden a unas ideas, dar estructura, buscar que tengan carga visual, pensar también dónde va bien una pausa, dónde podemos hacer énfasis, qué ritmo le damos. Todo eso y muchas cosas más forman parte de la forma y es una manera de abordar nuestra mejora de la comunicación. Entendida entonces la primera palanca, la forma, con sus múltiples maneras de ser abordada, vamos ahora a hablar de la segunda de ellas, que es la conexión. La segunda palanca para comunicar con alto impacto es la conexión. Ahí ves a dos personas que están probablemente conversando y si nos fijamos bien, y aunque sea una foto y no escuchemos lo que se están diciendo, seguro que nos hacemos a la idea de que hay un alto grado de conexión entre ellas. Y esa conexión se percibe en cómo se están hablando. Con qué cariño, con qué respeto, con qué atención, con qué nivel de escucha. Así que esta palanca de la conexión nos dice que mis ideas van a tener un mayor o menor impacto en función de cómo sea la relación que tengo con las personas a las que van dirigidas. Dicho de otra forma, entendemos que, por lo general, nuestras palabras, nuestras ideas van a encontrar alguna resistencia en el otro y esa resistencia se modula, se rebaja si la relación entre nosotros está bien trabajada. ¿Cómo se trabaja la conexión? Pues se trabaja cuidando, fijándonos mucho en cómo nos hablamos. Si nos hablamos con atención o sin atención, con respeto o sin respeto, juzgándote o sin juzgarte, abierto a las ideas que me digas, teniéndote en cuenta o sin tenerte en cuenta, con cariño o sin cariño. En ese cómo, en esa manera que tenemos de hablarnos, se genera relación, se genera conexión y por tanto es muy probable que esa resistencia habitual que nos vamos a encontrar cuando queremos transmitir nuestras ideas y que por otro lado es natural, esa resistencia se va a rebajar si tenemos una buena conexión. Bien, yo te voy a poner varios ejemplos de nuevo para que entendamos de qué va esto de la conexión. Te paso una imagen en pantalla, ahí la vas a ver. Ahí la tenemos. Bien, pues ahí ves a un profesor con varios alumnos, además este en concreto fue profesor mío en el instituto, Javier, don Javier, y bueno, le tengo muchísimo aprecio a Javier. ¿Por qué pongo una imagen de un profesor con alumnos? Pues para ilustrarte un ejercicio que hago normalmente cuando voy a trabajar con un grupo, alguna empresa por ejemplo, y les quiero contar esto de la conexión, en qué consiste. Les pregunto a todos los miembros del grupo que tenga delante que piensen, que recuerden algún profesor
de cualquier etapa educativa que les haya marcado en positivo, que les haya dejado una buena huella, un buen recuerdo. Entonces, a continuación, lo siguiente que les pregunto es, bueno, ¿de qué materia era ese profesor? Y suele ocurrir siempre que son muy variadas, son súper distintas las materias que uno y otro dicen. Pues uno dice matemática, otro filosofía, otro educación física, otro te dice ciencias, otro te dice, bueno, en la carrera, locución periodística, por ejemplo. Da igual, ¿no? ¿Y para qué me sirve esto? El hecho de que ellos nombren disciplinas muy distintas. Pues para reflexionar sobre que el valor del profesor no está tanto en el contenido que transmite, en la materia que transmite, sino en la relación que es capaz de construir con sus alumnos. Aquel profesor que es capaz de establecer una buena relación, de alguna manera abre un canal con esos alumnos. Y por ese canal, bien abierto, puede circular, bueno, la lista de los Reyes Godos, la tabla periódica o la materia que sea, ¿eh? Sin embargo, pasa al contrario. Cuando un profesor no es capaz de establecer una relación sana, no es capaz de abrir ese canal con sus alumnos, por un contenido muy bueno que tenga o por una materia muy divertida que tenga, no va a llegar a esos alumnos, ¿no? Entonces, esta es una reflexión importante acerca de qué potente es el valor de la conexión entre las personas para transmitir ideas, para vencer la resistencia natural que todos tenemos a recibir esas ideas. Y cuidado que esta historia del profesor también nos recuerda que la construcción de relaciones es algo que se hace de manera individual. Probablemente si tú le preguntas a los compañeros de una misma clase, a los 30 compañeros de una clase, unos te van a decir que conectaron mejor con un profesor que otros. ¿Por qué? Pues porque estas relaciones se juegan, se trabajan de manera individual. Bien, pues ahí tenemos un primer ejemplo del valor de la conexión. Vamos a otro. Ahora vemos en pantalla hay una imagen de un comité de dirección. Y me sirve pues para contarte el ejemplo de un cliente, ya un amigo con el que llevo un tiempo trabajando y al que aprecio mucho, que creo una persona que hace un buen trabajo y que inicialmente nos conocimos por internet. Él se aproximó a mí a través de mi web y me escribió para contarme que él es el director financiero de una empresa en Barcelona y que, bueno, tenía ciertas dificultades, lo pasaba mal cuando iba al comité de dirección de la empresa todos los meses a presentar los resultados de su área, los resultados de su departamento. Me comentaba que ahí, bueno, pues como tantas personas, ¿no? Se ponía un poco nervioso, que igual no transmitía bien las ideas, que se bloqueaba y demás. Bueno, pues empezamos el trabajo y al poco nos dimos cuenta de dónde podía estar el verdadero hándicap de esta persona. Nos dimos cuenta de que al preguntarle yo, oye, ¿cómo es tu relación con los miembros, el resto de miembros del comité de dirección durante el resto del mes? ¿Cuánto habláis? Pues él me dijo que no hablaban prácticamente, que no tenían una comunicación ni mucho menos fluida. Entonces, claro, ahí encontramos el verdadero hándicap de por qué le costaba tanto esa presentación, esa transmisión de ideas en el comité de dirección, porque no tenía trabajada la relación con sus compañeros, de tal manera que cuando llegaba ese día del mes, al final del mes, pues para él era como la final de la Champions League, se lo jugaba todo a un partido. Y con esa presión extra, desde luego, era mucho más difícil hacer ese trabajo. Así que detectado esto, pues nos pusimos a trabajar sobre la conexión, más allá de la capacidad para dar forma o para presentar ideas. Bien, no nos pensemos que esto de generar conexión es algo que requiere necesariamente de relaciones largas, de muchas interacciones con las personas. No, es algo que también se puede trabajar, también se puede producir en instantes, en pocos segundos. Y esto lo vas a ver con este ejemplo, con esta situación que seguro que te es familiar. Ahí tenemos a empleados o voluntarios de alguna ONG intentando captar donaciones en la calle, parando a la gente, ¿no? Y ahí puedes ver, seguro que te ha ocurrido a ti, que hay algunas personas, algunos de estos chavales, chavalas, que tienen una especial habilidad para, en muy poquitos segundos, generar una conexión contigo. Lo hacen, pues a veces a través de la simpatía, a través del humor, a través de la educación, pero en muy poquitos instantes, ahí, ¡pum!, se genera una quizás micro relación, ¿eh? En cualquier caso, una conexión que facilita que si esta conexión es buena, se abra el canal y por ahí pasen las ideas. Incluso tú estés dispuesto, nada más que por esa mini relación que se ha creado, a escucharle e incluso a veces a colaborar con lo que te comente. Así que vemos cómo también la conexión se puede producir en muy poquito tiempo. Y te voy a poner otro ejemplo más de esto último, de cómo podemos estimular la conexión en décimas de segundo. De nuevo nos vamos al ámbito de la música. Te voy a poner un fragmentito de un concierto de nuestro grupo.
Ahí lo tenemos. Los clásicos mensajes de los conciertos de Sombra Doble. Vamos a empezar bien. Encuesta. ¿Cuántos venís por primera vez a un concierto de Sombra Doble? ¡Hostia, madre mía! ¡Qué bueno! ¿Cuántos repetís de concierto de Sombra Doble? ¡Ole! ¿Cuántos estuvisteis hace 6-7 años en el Lolita? ¿En el Lolita alguno? ¡Oh, ojo, Dios. Ojo! ¿En serio? ¿Spectra? Sí. ¿Habéis estado en Spectra? ¿Habéis estado en Onda Pasadena? ¿Mítico? También tendríamos que hacer un entierro por el Onda, que eso... Bueno, pues nos alegramos mucho, los nuevos, los veteranos, gracias. Ya sabéis que a nosotros nos gusta que nos enviéis mensajes, nos digáis cosas. Pero hoy, además, vamos a preguntar algo en concreto y lo vamos a leer en el descanso, vuestros mensajes. Vamos a preguntar 2 cosas. Bien, pues espero que te haya gustado ese pequeño ejemplito, ese intento de generar relación, conexión con el público y sobre la marcha. Ahí entra en juego una herramienta muy buena que es la participación. La participación del público, el intentar estimularla, nos ayuda a ir generando esas conexiones. Y nosotros como grupo, la verdad es que nos hemos apalancado mucho en la conexión para ir avanzando, porque nunca fuimos grandes músicos, entonces nos planteamos que podía ser bueno ponernos como norma que acabado cada concierto, antes de irnos a nuestra casa o ponernos a recoger los instrumentos, debíamos ir a echar un ratito divertido de charla con la gente que había venido a vernos. Esto nos lo pusimos como norma y pasado el tiempo podemos decir que ha sido muy, muy beneficioso para nosotros y nos ha ayudado mucho. Se han ido consolidando ahí relaciones muy bonitas. Así que nos quedamos con esta palanca, la segunda, que sería la conexión. Y ahora te voy a hacer un resumen del trabajo, cómo lo organizamos, de estas 2 grandes líneas de entrenamiento de comunicación, líneas de reflexión que nos viene muy bien abordar. Bueno, ¿cuál es la materia prima sobre la que trabajamos? Pues en el caso de la forma, la materia prima que modelamos o sobre la que trabajamos son las ideas, es el contenido. Y en el caso de la conexión trabajamos sobre personas, sobre nuestra relación con ellas. Bien, ¿qué tipo de trabajo realizamos en cada uno de los casos? Pues en el caso de la forma es un trabajo muy técnico. Se trabaja sobre todo desde nuestra dimensión mental, desde lo que pienso. Sin embargo, cuando trabajamos la conexión, abordamos más cómo es nuestro estado interno cuando vamos a ese momento de comunicar. ¿Cuál es nuestro foco? ¿Dónde ponemos nuestra mente cuando estamos ahí en una conversación, en una reunión? Trabajamos sobre todo sobre eso. De alguna manera abordamos el trabajo desde la dimensión emocional, desde el plantearnos lo que sentimos, y desde nuestra dimensión espiritual, es decir, plantearnos lo que nos mueve, el para qué hacemos las cosas, el para qué estoy aquí en esta charla, en esta conversación. Por último, ¿cuándo es el momento adecuado para abordar ambos trabajos? Pues para la forma, desde luego, antes de la intervención. En mi preparación, ese es el momento adecuado para trabajar la forma, aunque hay algunos aspectos que sí se pueden trabajar durante. Sin embargo, la conexión, donde mejor la vamos a trabajar es durante la intervención. Como hablamos de estado interno, hablamos de foco, esto es algo que se hace en el momento. Y ahí el tener la mente y el espíritu en el sitio adecuado, en el momento justo, es importante. Bueno, ahí te dejo este cuadro, forma y conexión, que son los aspectos que vamos a mejorar. La pregunta que seguramente te estarás haciendo ahora es cómo puedes empezar a mejorar la forma que le das a tus ideas o mejorar la conexión con el público, con las personas a las que te diriges en tu intervención. Bien, pues a continuación te voy a dar 7 aspectos básicos que influyen en la forma y 7 aspectos que influyen en la conexión. Y cada uno de ellos con una pregunta que te permite reflexionar para empezar a trabajar. Empezamos por la forma. El primer aspecto del que te quiero hablar es la esencia. Trabajamos aquí nuestra capacidad de síntesis. Es decir, nos planteamos qué idea queremos que se lleven las personas que nos atienden después de nuestra charla, nuestra entrevista, después de la reunión, después de la conversación. ¿Qué idea queremos que se lleven? Buscamos una cosita, solo una, ni 2 ni 3. Y si podemos resumirla en una frase, mucho mejor. Identificando la esencia, lo primordial, empezaremos con buen pie a dar forma a nuestras ideas. Segundo aspecto. Trabajamos sobre la motivación, sobre el arranque, que es siempre una parte importantísima de nuestra intervención. Es el momento de generar las expectativas adecuadas. A mí me gusta decir que es el momento en el que nos ganamos el derecho a que nos atiendan en los próximos minutos. Por tanto,
Arranca generando interés, arranca explicando por qué va a ser valioso lo que le vas a ofrecer a continuación. Tercer punto, trabajamos el contexto. Nos planteamos cómo podemos facilitar una entrada cómoda al contenido que traemos a las personas que tenemos delante. Es esa alfombra roja que extendemos. Aportamos la información necesaria para que todo lo que vamos a contar después se entienda fácilmente, se entienda de una manera sencilla. Muchas veces damos por hecho que las personas que nos escuchan saben lo mismo que nosotros, y esto por lo general no es así, suelen saber muchísimo menos que nosotros. Por tanto, es más inteligente hablar para dummies. Esta información necesaria formaría parte del contexto, pero el contexto es un concepto bastante más amplio y que engloba otros aspectos que son igualmente importantes. Por ejemplo, es contexto elegir el lugar adecuado para hacer una intervención. Es contexto también elegir el momento adecuado para intervenir. O la compañía adecuada, las personas adecuadas. Todo eso forma parte del contexto. En definitiva, elementos externos, pero que afectan, que inciden y tienen capacidad para influir sobre nuestra acción de comunicación. Es muy importante en este ejercicio de dar forma a nuestras ideas tener en cuenta el contexto. Aspecto número 4. Trabajamos para destilar. En comunicación, menos es más. Así que haremos un buen trabajo si quitamos de en medio todas las ideas que no apliquen, todas las ideas que no tengan un peso específico, que sean prescindibles. Así estaremos protegiendo la esencia de nuestra intervención. Aspecto número 5. Trabajamos el orden y la estructura. La mente humana procesa de una manera mucho más eficaz toda aquella información que le llega ordenada. Por tanto, nos viene muy bien trabajar la estructura de nuestra intervención, dividirla en partes, ordenarlas con un sentido. Aspecto número 6. Trabajamos para hacer visuales nuestras ideas. Nos planteamos qué queremos que vean las personas a las que estamos hablando. Lo que hace nuestra mente todo el rato es ver imágenes. Y los humanos actuamos, nos movemos en función a lo que esas imágenes que tenemos en la cabeza nos provocan. Por tanto, en el momento en el que entendemos que con nuestras palabras somos capaces de generar esas imágenes que pueden mover a la gente, ganamos muchísimo potencial. Aspecto número 7, y aquí acabamos, trabajamos el énfasis. En la comunicación oral, a diferencia de la escrita, no tenemos ocasión de volver sobre un mensaje, sobre una idea ya lanzada, igual que lo haríamos cuando estamos leyendo un texto. Si alguien se despista, si le han quedado dudas, no tiene ocasión de volver. Por tanto, la repetición y el énfasis cobran en la comunicación oral un papel importante. Fijémonos en ello, trabajemos para resumir, para insistir, y también fijémonos en el ritmo, en las pausas o en la intensidad de nuestra intervención. Muy bien, pues ahí tienes 7 aspectos: esencia, motivación, contexto, destilar, trabajar el orden, hacerlo visual y trabajar el énfasis, que te van a ayudar a dar mejor forma a tus ideas. Vamos a ver ahora aspectos que nos van a ayudar a conectarnos mejor con las personas que tenemos enfrente. El primero tiene un poder tremendo: la escucha. ¿Cómo no? Si queremos conectarnos con el receptor de mi mensaje, pues es fundamental conocerle, saber quién es, saber qué busca, qué necesita, qué espera. No hay mejor manera de enfocarme que haciéndolo de esta forma, conociéndole. Por eso, siempre que podamos, investiguemos sobre las personas a las que vamos a hablar antes de intervenir, si es que no las conocemos antes, y sobre todo durante nuestra intervención, escuchémosle. Trabajemos la curiosidad, trabajemos la pregunta. Segundo aspecto, la emoción. Claro, es muy bueno que pensemos qué nos gustaría que pasara dentro de las personas, qué queremos que sientan. Entusiasmo, motivación, curiosidad, orgullo, miedo. ¿Qué emoción me gustaría que sintieran las personas que reciben mi mensaje? La manera de hacer que mi público sienta una emoción va a ser sintiéndola nosotros primeros, como hacen los actores. Por eso, identifícala y después trabájala tú por dentro. Tercer aspecto, la autenticidad. Claro, esto es un aspecto que no se trabaja tanto, ¿no? No se puede trabajar directamente. Es más un tema casi de estado vital, ¿no? En cualquier caso, es imposible conectarnos con alguien que pensamos o que sentimos que no es de verdad. Y al contrario, fíjate cómo cuando tienes enfrente a alguien auténtico, a alguien que es el mismo o ella misma, acabas sintiendo atracción por esa persona. Por eso, quienes nos dedicamos a la consultoría de comunicación, trabajamos muchas veces para ayudar a las personas a quitarse esas capas que sin darse cuenta nos ponemos encima y que acaban haciendo que no seamos nosotros, ¿no? Me refiero
a ese pensamiento de qué se espera de mí, estar demasiado enfocado ahí, estar demasiado enfocado en lo que yo quiero aparentar, ¿verdad? Entonces, cuando consigo quitarme estas capas, que es algo que a veces lleva su tiempo, identificarlo y trabajarlo, cuando el otro ve que soy de verdad, entonces estoy en mi mejor potencial para comunicar. Aspecto número 4. Trabajamos la toma de control. Porque en una conferencia, en una reunión, en una clase, en una entrevista, o nosotros agarramos con determinación ese control, o es probable que otra persona, el entrevistador, el alumno travieso de la clase, la alumna traviesa, ese tipo que está en tu conferencia y que ha venido un poquito con afán de protagonismo, es probable que esa persona se lleve el mando y juegue a su favor. Entonces, aprendamos a tomar nosotros el control de la manera adecuada. Aspecto 5. Trabajamos el pulso, es decir, después de tomar el control, lo mantenemos y estamos pendientes de qué está pasando en el transcurso de la intervención, para no ir a ciegas. Nos interesa saber si se están entendiendo bien las ideas que estamos lanzando, si se están aburriendo, si hay desacuerdo a lo mejor. Es decir, queremos ser conscientes de lo que pasa porque de esta manera tenemos margen para actuar sobre ello. Aspecto número 6. Trabajamos para personalizar. Es una magnífica forma de conectarnos, adaptar mi intervención o incluso, si podemos, crearla ex profeso para las personas a las que va dirigida. Cuando algo es solo para mí, cuando engancha con mis necesidades, con mis expectativas, con mi bagaje, el impacto de las ideas se multiplica. Y vamos con el último aspecto, que es hacer participar. Desde luego, la participación es un pilar básico en el éxito de cualquier reunión, cualquier charla o cualquier sesión de clase. La gente que participa se mantiene conectada. Por eso, favorece que el público intervenga, responde a sus preguntas, aprende a gestionar esas intervenciones, especialmente cuando son preguntas complicadas o cuando son discusiones. Todo esto te va a favorecer. Pues ahí quedan los aspectos que te van a ayudar a trabajar tu conexión con las personas. Escucha, emoción, autenticidad, control, pulso, personalización y participación. Muy bien, pues ahí nos quedamos con este resumen. Estas son las dos palancas que hemos trabajado. La forma y la conexión, ahí están. Y nada, yo espero que empieces desde ya a jugar con ellas para dar fuerza a tu comunicación y así llegar más lejos con tus ideas. Nos vemos en el siguiente vídeo.